Madre mía, que se está comentando sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿En serio os habíais creído lo de la boda? Pues preparaos, porque la cosa va mucho más allá de lo que nos han contado. Os digo una cosa, yo estoy flipando con todo este salseo. A ver que sí, que salieron fotos que se les veía juntos, y todos pensábamos, venga, se casan. Pero no nos engañemos, esto huele a estrategia a kilómetros. Para ser honestos, la conexión que tenían en la serie era pura química, ¿verdad? Pero de ahí a pasar por el altar, me da que no. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está en un momento, puff. Necesita volver a estar en boca de todos, y qué mejor manera de hacerlo que avivando la llama con su CEO protagonista más famosa. ¿Sabéis a lo que me refiero? El tirón de Demet es brutal, y si se le vincula con el de nuevo boom. Vuelven a sonar, vuelven a generar interés. Muchos dicen que solo se ven para promocionar cosas o porque tienen amigos en común, pero yo sospecho algo más turbio. Piensa en la última vez que oímos hablar mucho de Can. ¿Fue por algo de una serie nueva? ¿O fue porque se le relacionó con alguna otra celebrity? Exacto. Él sabe cómo jugar a esto de la fama. ¿Y Demet, qué me decís de ella? Ella es lista, sabe perfectamente lo que genera una noticia así. Podría estar aprovechando este revuelo para darle un impulso a su carrera, o quizás para, quién sabe. A lo mejor está jugando a dos bandas. Lo de la boda, os digo yo, ha sido una cortina de humo. Una manera de despistar mientras preparan su próximo gran movimiento juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿O quizás una colaboración de moda que va a romper Internet? Yo apuesto por eso último. Piénsalo bien, la boda se anunciaba justo cuando ambos necesitaban un empujón. Can, para limpiar un poco su imagen o para volver al primer plano después de algún que otro traspié mediático. Y Demet siempre ahí brillante. Pero esto le da un foco que ni te imaginas. Así que, ¿la razón secreta por la que se casan? Yo creo que no se casan, se están reinventando. Están creando un buzz, un misterio que nos tiene a todos enganchados. Y funciona, vaya si funciona. Nos tienen aquí hablando de ellos, analizando cada movimiento. Lo que más me intriga a mí es si esto es una estrategia orquestada por ambos o si hay alguien más moviendo los hilos detrás. ¿Son ellos solos los que se manejan o hay un equipo de marketing detrás de todo este jueguito? Yo diría que hay una mente maestra, y no precisamente la de un romántico empedernido. Para ser sincera, yo ya no me creo nada de lo que se publica sin investigar un poco. Y en este caso, la investigación me dice que hay mucho más de lo que parece. Esta supuesta boda es solo la punta del iceberg de un plan mucho mayor. Así que vosotros qué pensáis, ¿creéis que la boda era real y que hay un amor verdadero de por medio, o es pura estrategia para seguir en el candelero?